Tardes tengan todos ustedes. Me da enorme gusto saludarlos en Córdoba. No tanto gusto como podría haber sido el saludarlos personalmente, como bien les compartía Valeria hace un momento, no me fue posible estar presente, pero me parece que podemos aprovechar la tecnología para compartir algunas ideas y algunas reflexiones en este congreso tan interesante que la Universidad Blas Pascal ha puesto en marcha y que espero contribuyan a todas las reflexiones y pensamientos que yo sé que se han estado desarrollando a lo largo del día. Pretendo hacer una intervención relativamente breve. Sé que no es fácil estar observando una pantalla, entonces haré una presentación lo más sintética posible para compartir algunas ideas y algunos pensamientos que espero contribuyan precisamente en esta reflexión. Para arrancar, precisamente me gustaría, voy a compartir algunas filminas mientras empiezo a realizar precisamente esta reflexión. Y me parece que el tener la oportunidad de estar con ustedes en este punto de la agenda me ayuda para retomar algunas de las ideas y de los conceptos que sé que se han venido tocando a través de los distintos expositores y ponentes para aterrizarlo en dos niveles, a nivel individual y a nivel de cada una de nuestras organizaciones. Y esto bajo el paraguas de un tema que se define como desarrollo ejecutivo en la era digital. 4 puntos muy breves que me gustaría compartir con ustedes. Brevemente, hablar del contexto. No pretendo hablar de todo este tema de economía y sociedad digital, del tema de transformación digital. Me parece que es un tema muy hablado. Más allá de hablar de él per se o tal cual, me gustaría aterrizarlo primero en cuál es la motivación para cada uno de nosotros y, como ustedes ven ahí en el punto 3, separar la conversación en 2 puntos. Y la promesa en mi intervención sería generar una contribución relevante para cada uno de ustedes en 2 niveles. A nivel individual, 1, y segundo, dentro de sus respectivas organizaciones. Y con base en eso, pues cerrar esta intervención con algunas reflexiones y aprendizajes que espero, insisto, sean no solo de interés, sino también de utilidad. Siendo este punto de la agenda, y sé que estamos cerca del cierre del Congreso, me gustaría a este punto arrancar con una reflexión muy sencilla, pero que me parece muy relevante. ¿Qué es lo que los ha motivado a cada uno de ustedes para estar el día de hoy en este evento? ¿Por qué es que están el día de hoy aquí? En esa misma línea, si yo les pidiera pensar brevemente cuál es precisamente la motivación, y creo que si nos volteamos a ver dentro de la misma sala, coincidiremos que hay motivadores comunes entre nosotros, pero también hay algunos que son distintos o que son heterogéneos, simple y sencillamente porque cada uno de nosotros somos diferentes, trabajamos en organizaciones diferentes, con retos, contextos y características muy diferentes. Y me gustaría que pusieran en sus cabezas y en sus mentes precisamente esta motivación. A mí me gusta mucho decir que las imágenes hablan más que 1000 palabras y no voy a abundar mucho en conceptos. Decía, yo siempre destaco que nosotros, como parte de muchos de nosotros como generación X, la generación de millennials, que se habla mucho y que ya está dentro de la población económicamente activa, pues en términos generales creo que coincidirán conmigo que hemos pasado, muchos de nosotros, de estar en un mundo de aspectos como este, a un mundo donde tenemos ahora elementos o herramientas como esta. Si yo siguiera esta misma reflexión, sé que aquí me voy a ir un poco más lejos, pero me parece que es parte de lo que ocurre en nuestro contexto. Nos hemos movido de un mundo en el cual hemos estado con elementos como este, a estar el día de hoy en elementos como este. Finalmente, y sé que lo hago de manera extrema precisamente para sustentar la reflexión, de manera adicional, pues hemos estado en un mundo donde hemos estado brincando de elementos como estos que hace muchos años se tenían, pero que al día de hoy están integrados en elementos como estos. Y no quiero abundar mucho precisamente en esta reflexión. El punto, que es una frase muy trillada, pero me parece muy cierta, es que el mundo está en constante cambio. Y ese cambio está asociado a distintas evoluciones
sí sustentadas gracias a la tecnología, pero para mí algo medular, y cuando hablamos de esta economía y sociedad digital, me parece que es muy importante que nos quede claro que va mucho más allá de la tecnología. Y cuando le hago yo este comercial gratuito y esta propaganda gratuita a Coca-Cola, pues lo hago simplemente con la intención de decir, bueno, inclusive en un producto como puede ser una bebida gaseosa, podemos identificar aquí 4 distintas, podemos llamarle simple y sencillamente presentaciones o categorías del mismo producto, pero que cada uno busca responder a distintos intereses o a distintas tendencias en el mercado. A lo mejor alguno de ellos busca atender un interés de mayor cuidado de la salud, a lo mejor algún otro de mayor cuidado o preocupación del ambiente. El mensaje por encima de ello es: nuestro mundo está cambiando y las necesidades, intereses de nuestros clientes, nuestros proveedores, los propios miembros de nuestra organización y nuestros colaboradores están cambiando. Y eso se da asociado, también no me voy a detener mucho en esto, de distintas tecnologías. Es cierto, como el Big Data o grandes cantidades de datos, el Internet de las cosas, la tecnología en la nube, la analítica avanzada, realidad virtual aumentada, robótica avanzada, etcétera. Sí, son distintos elementos y en muchas ocasiones en la función que tengo dentro del Tecnológico de Monterrey en formación continua, nos preguntan y platico con distintos directivos de formación y de recursos humanos y nos dicen, oye, es que muchos de mis colaboradores ahora tengo que involucrarlos o relacionarlos con estas tecnologías. Esto es parcialmente cierto. Tienes que relacionarlos, pero no necesariamente con estas tecnologías, sino con las bondades y los beneficios que nos presentan estas tecnologías. Muchos de ustedes, si no es que la totalidad, tienen en este momento un dispositivo móvil en sus manos o en sus bolsillos. Si yo les preguntara, ¿sabes exactamente cómo funciona ese dispositivo móvil? ¿Cómo funciona toda la parte técnica y tecnológica dentro de él? Seguramente la respuesta sería no. Pero lo que sí saben es cómo sacar provecho de él para distintas actividades y distintos propósitos que ustedes tienen dentro de sus distintas actividades. Y eso me lleva precisamente a reflexionar y plantear esta pregunta: ¿qué impacto tiene la transformación digital en nosotros? Y déjenme aterrizarlo a nivel individual. ¿Qué impacto tiene la transformación digital en ti, en cada uno de nosotros? Y hablando en el sentido amplio, como adultos. Y déjenme destacar esa parte y ese sustantivo en particular de adultos, porque a lo que me refiero con ello, me gustaría que pusiéramos en nuestras cabezas el concepto de adultos en el sentido amplio. Cuando hablamos qué impacto tiene en nosotros, hablar de todas las edades, sin importar la etapa de vida en que nos encontremos. Más aún, como yo mencionaba hace un momento, sin importar a qué nos dediquemos cada uno de nosotros. La pregunta que surge: Vamos a guardar unos instantes. Tenemos un problema técnico, enseguida continuamos. En países de Latinoamérica. Ahí parece seguir. ¿Nos escuchan? Cerrato, ¿nos escuchan? Los escucho perfectamente. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, si Marco. me confirman si me están... Perfecto. Sí, te ¿Puedo escuchamos. continuar Se había entonces? cortado un segundito. Adelante. De acuerdo, sí. Gracias. Decía yo hace un momento, dados estos cambios y tendencias, ¿qué debemos hacer como directivos y en nuestra organización? Ya lo que escucho de manera frecuente, trabajamos en el TEC de Monterrey con directivos de áreas de formación y de recursos humanos de distintas organizaciones, nos dicen, hay que actualizarnos. Eso es cierto, pero eso es como una condición en las matemáticas. Eso es importante y necesario, pero no es suficiente. Va más allá, y el mensaje, yo me sentiría muy satisfecho si logro dejar esta semilla de reflexión en cada uno de nosotros, va más allá de programas y de formatos de impartición, y va más allá de desarrollar nuevas habilidades y competencias. Insisto,
Eso es importante y necesario, pero no es suficiente. Se habla mucho de tener esa visión holística a lo largo de la vida, lo que en inglés se llama el lifelong learning o el aprendizaje a lo largo de la vida, donde lo que vemos en esta imagen en el eje horizontal, pues es nuestras distintas etapas en términos de edad de vida, y lo que aparece en el eje vertical, pues las distintas funciones que vamos desempeñando, y donde el gran mensaje es el prepararnos o actualizarnos, adquirir nuevos conocimientos o habilidades, ya no es un objetivo, y lo repito, ya no es un objetivo, sino es una manera de avanzar en forma continua a lo largo del camino, a lo largo de la vida. Sí, en algún momento a través de programas de formación continua, posgrado, alta dirección, cursos masivos abiertos y en línea, bootcamps, etcétera, pero el estarse actualizando, dada la gran tasa de cambio en el entorno, el estarse actualizando ya no es un valor agregado, ya es un requisito. Y en esta imagen les estoy integrando un estudio que realizamos muy detallado dentro del TEC de Monterrey el año pasado, donde cuando veíamos esos distintos intereses de profesionistas, fue un estudio que realizamos con cerca de 10,000 profesionistas en distintos países de Latinoamérica, inclusive España y los Estados Unidos. Fíjense las 8 alternativas que dice aquí. Sí, tengo que desarrollar nuevos conocimientos y habilidades, pero en ocasiones no siempre se trata de sentarme en un aula o en un salón de clases. En ocasiones necesito aprendizaje autodirigido, y muchos de nosotros lo hacemos frecuentemente cuando vemos un pequeño video o un tutorial, inclusive en nuestro dispositivo móvil, en el momento, lugar y condiciones que nos interesa. En otras ocasiones, y voy en sentido contrario a las manecillas del reloj, nos interesa acercarnos a alternativas de experiencia laboral, aprendizaje corto y concreto. No tengo la oportunidad de sentarme por 8 horas en 5 sesiones, tengo que aprenderlo de manera rápida y concreta. En otras ocasiones sí necesito acercarme con expertos y hacerles preguntas específicas que me apoyen en mis retos profesionales. En ocasiones compartir y discutir en redes de contacto profesional, estar discutiendo en comunidades de aprendizaje sobre ciertas actividades vinculadas a mi sector o a mi área de especialidad, que me apoyen en actividades de orientación profesional, resolver retos laborales que tengo de manera específica. Entonces, todo este mapa con estos 8 y distintos intereses integran, me parece, de manera estructurada lo que está ocurriendo y esas nuevas necesidades. Y eso lo planteo porque además es importante destacar que el mundo de la formación está tomando otras dimensiones. En esta imagen les coloco, y fíjense lo interesante, se los coloco yo que estoy dentro del mundo académico. Marco, estos no son estamos, distintos disculpa, no estamos pudiendo ver las filminas. La presentación no la estamos pudiendo ver. Parece que salió. ¿Tienen oportunidad de verla ya? Te vemos a vos y a tu computadora. Segundito. Ahora sí, ahora no. ¿Lo ven ya? Sí. Perfecto. Una disculpa, parece que al desconectarse un poco no se mostraba. Les decía hace un momento cuando decía, estoy mostrando, decía yo, y regreso rápidamente a esta imagen, les decía, esta imagen son los 8 distintos, en este estudio que desarrollamos en el TEC de Monterrey, los 8 distintos. Presenta la era digital y aparecen ahí 8 distintas, no las repito, pero pueden, y con gusto les comparto, al final aparecen mis datos de contacto, les puedo compartir todas estas imágenes y filminas. Decía yo, el mundo de la formación está tomando otras dimensiones. En esta imagen les comparto, y les decía, se lo comparto como alguien del sector académico, esta es solo una pequeña muestra de distintas plataformas y proveedores, no necesariamente académicos, aunque varios de ellos como Coursera o edX están vinculados a instituciones académicas que ofrecen distintos contenidos, herramientas, cursos para estar precisamente afrontando ese tipo de retos. Y el gran mensaje, yo siempre hago la comparación cuando digo, es como cuando en nuestra niñez veíamos la televisión y teníamos 4 o 5 alternativas de canales de televisión para observar. Si al día de hoy yo les pregunto cuántos canales
hay para observar televisión, pues el propio concepto de canales ya es obsoleto. Y me gusta esa metáfora o esa analogía porque lo mismo está ocurriendo al día de hoy en el términos de formación. La cantidad de alternativas que existen son significativamente altas gracias a ello. Y esto lo que me lleva es, bueno, sí es importante identificar la necesidad, pero es mucho más importante identificar la forma de atenderla. Y me gustaría empezar a cerrar precisamente con estas dos imágenes. Este es un estudio muy interesante que hizo el Pew Research Center. Es cierto que la muestra que ellos consideran está concentrada en los Estados Unidos, pero me parece que es muy representativa de algo que ocurre también en economías emergentes como las de nosotros en Latinoamérica. Fíjense lo importante de esto. Lo que estamos buscando al día de hoy para afrontar estos retos y este desarrollo ejecutivo en la era digital va asociado con identificar el contenido adecuado para el propósito correcto, pero además bajo la experiencia de aprendizaje adecuada. Y en estas dos gráficas, en la del lado izquierdo, se puede ver ¿por qué? ¿Qué es lo que motivaba a la gente a estar aprendiendo? 63% de la gente estuvo aprendiendo cosas en el último año, ya sea para mantener o mejorar su posición laboral, para adquirir algún tipo de certificación o licencia para ejercer, buscar alguna promoción, etcétera. Pero además no siempre se adquiere solamente en cursos, y ese es un mensaje muy importante para mí. Desde cómo vemos videos, tutoriales, lecturas de libros, revistas, etcétera, todo ese aprendizaje formal e informal forma parte de lo que está ocurriendo al día de hoy. Y algo muy importante, los individuos estamos viendo al día de hoy una mayor responsabilidad en tomar ese desarrollo en nuestras manos, pero además bajo distintos perfiles y distintos intereses. Y eso me llevaría precisamente a empezar a plantear esta conclusión. ¿Cuál es la reflexión en todo este sentido? Primero, sí, los líderes ante esta economía y sociedad digital, primero que todo, sí es cierto, requerimos pensar en transformar nuestras organizaciones. Segundo, enriquecer el talento, tanto el propio a nivel individual, así como tomar el liderazgo como áreas de formación de talento y de recursos humanos, de enriquecer los conocimientos y competencias con los que contamos nosotros y cada uno de nuestros colaboradores. Pero algo muy importante, desarrollar lo que en inglés se le llama el capability adquiriendo si no tenemos claridad en las habilidades, competencias, conocimientos que tanto los miembros de nuestra organización como nosotros debemos desarrollar en los siguientes 2, 3, 5 años, entonces eso es un problema. Tenemos que tener claridad en ese mapa de desarrollo de habilidades o de competencias en el corto y mediano plazo especialmente. Pero eso no solamente busca generar un impacto en el individuo, lo más importante es para buscar generar un impacto en la organización, generar una nueva propuesta de valor. Agro, el sector comercio, por mencionar algunos. Bueno, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Cómo agregas valor a aquellos que defines como tus clientes o tus públicos clave? En resumen, y yo cerraría, si ustedes me preguntaran, Marco, esta charla resúmela en una sola imagen en 5 puntos, esta sería mi respuesta. Uno, sí, ante todo lo que está ocurriendo en esta economía y sociedad digital, primero tenemos que tener enfoque en públicos clave. Y cuando menciono públicos es tanto externos como internos. Externos, públicos a los cuales sirve y se relaciona la organización, como internos, nuestros propios colaboradores como áreas de recursos humanos. 2, generando soluciones y procesos que aprovechan nuevas tecnologías. Regreso a lo que yo decía hace un momento. Oye, estoy escuchando que hay algo que se llama la inteligencia artificial y todo el mundo habla de ello al día de hoy. ¿De qué trata? Yo diría, ¿de qué trata más allá? Creo que la pregunta correcta más allá del qué trata sería
y de qué me puede servir, cómo puedo sacar provecho de ello para los objetivos de mi organización. Para lograrlo, tercer punto que está además intencionalmente en la parte medular de esta imagen, desarrollando el talento ante la transformación digital, ese Capability Roadmap que yo mencionaba hace un momento, buscando generar productos y servicios significativos y algo que ocurre en muchas industrias, evidentemente no en todas, pero en la gran mayoría, el aspecto de la personalización, personalizados, y algo muy importante también, teniendo un enfoque local, regional e internacional, esa visión local como se le define en distintos entornos. Habiendo dicho eso y cumpliendo mi promesa de los 20 minutos que estoy por llegar a ello, no me restaría más que agradecerles la oportunidad de esta participación virtual. Sé que han tenido extraordinarios expositores previos a esta intervención que tengo la oportunidad de hacer con ustedes. Les dejo aquí mis datos de contacto y